cuando decimos primer riesgo en seguro de robo, automáticamente nuestra mente va a decir es una parte del todo. Es una parte, esta va a ser una parte del todo. Entonces acá pongamos 2, valor a primer riesgo. Primer riesgo. Y cuando hablamos de a primer riesgo, recuerden que tienen dos hijitos. Primer riesgo tiene dos hijos. El uno es primer riesgo relativo y el otro es primer riesgo absoluto. Vamos a analizar ahora el primer riesgo relativo. Primer riesgo relativo. Y entonces, el primer riesgo relativo, recuerden quién define sumas aseguradas y de tanto en robo como en incendio. Siempre acuérdense del informe de inspección de riesgos. Es fundamental el informe de inspección de riesgos porque ese nos va a dar a nosotros la medida de reconocer si puedo dar los primeros riesgos, en qué porcentajes. Eso es importante. Recuerden que el primer riesgo no sale del estómago del cliente ni de la aseguradora. Los primeros riesgos va en función de los contenidos, del giro del negocio, de algunos aspectos que es importante definirlos. No podemos nosotros hablar de primer riesgos como una antiselección. ¿Qué es antiselección? El decir, bueno, esto es seguro, esto no. Esto sí me van a robar, esto sí aseguro. Esto no me van a robar, entonces esto no aseguro. Eso es antiselección. Comenzar a decir, bueno, voy a dar los huesos, lo que me puede resultar complicado a la aseguradora, y yo me quedo con la carnecita. De eso no. Acá no estamos hablando de negocios de carnicerías, ni somos ningún tipo de caseritas, ni mucho menos. Estos son seguros, amigos, y los seguros se hacen de manera técnica, no antitécnica. Por eso no hablamos de antiselección. Cuando hablamos de sumas aseguradas a primer riesgo es porque esa información nos permite obtenerla luego de un informe de riesgos que sea serio y sea muy técnico en cuanto al levantamiento de información. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos de igual manera, tenemos en incendio, en este caso vamos a valor a primer riesgo relativo, vamos a suponer que en incendio tenemos una suma asegurada de $100,000 igual. En incendio ahora pongamos otro colorcito para que no nos perdamos. En incendio tengo yo $100,000 de suma asegurada para mis contenidos de incendio. Esta es la suma asegurada en incendio de 100,000. Sin embargo, vamos a establecer, como es a primer riesgo, vamos a establecer que la suma asegurada a primer riesgo será del 60% de lo que está asegurado en incendio. Si tenemos $100,000 asegurados como contenido en la póliza de incendio, la suma asegurada en incendio contenidos de 100,000, y vamos a suscribir un primer riesgo en el seguro de robo, un primer riesgo relativo del 60% de los contenidos de incendio, entonces mi suma asegurada en robo será de 60,000. ¿Estamos claros? Vamos avanzando. Entonces tenemos ahora, vamos a asegurar a primer riesgo relativo. Tenemos una suma asegurada en incendio contenidos de 100,000 y vamos a tomar un primer riesgo de estos contenidos en incendio del 60%. Entonces estamos hablando de 100,000 por el 60% de 100,000 son $60,000 los que van a estar asegurados como suma asegurada en la póliza de robo. Hasta ahí todo perfecto, ¿no es cierto? Si en caso ocurriera un siniestro en este momento, cuando todas las cosas están bien, las sumas aseguradas están perfectas, ¿recuerdan ustedes cuando tuvimos nosotros el siniestro de 20,000? ¿Se acuerdan cuando todo estaba funcionando bien? Si estábamos nosotros con los contenidos correspondientes, si estábamos correctamente asegurados en incendio, correctamente asegurados en robo, no había ninguna diferencia en inventarios, entonces la indemnización, si teníamos el mismo siniestro de 20,000, sería 20,000 menos el deducible. Eso estaría perfecto. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede en este tipo de circunstancias. Entonces, bueno, resulta de igual manera. Vamos a hacer un ejercicio muy similar para que se fijen que las sumas aseguradas se van a corresponder. Es
el seguro de robo es espejo del seguro de incendio. Vamos a asumir el mismo escenario. Vamos a asumir que nosotros hemos incrementado nuestros contenidos de 100 a 140 mil dólares. Hemos incrementado de 100 a 140 mil dólares. Y vamos a suponer, porque recuerden, siempre, cuando vamos a asegurar a valor total o a primer riesgo relativo en robo, siempre el asegurado debe reportar estos incrementos a la compañía de seguros, pagar prima adicional por estos incrementos. Arrancamos una póliza en 100 mil en incendio contenidos, ahora que tengo un incremento de 40 mil, debo pagar ese incremento de 40 mil y ajustar mi suma asegurada. Mi nueva suma asegurada ya no es 100 mil, sino sería 140 mil. Y como el seguro de robo es espejo del seguro de incendio, entonces en ese mismo rango yo debería asegurar. ¿Cuánto debería estar aquí asegurado en el seguro de robo? En incendio arrancamos con 100 mil y ahora estamos con 140 mil. En robo, que estamos tomando el 60% de la suma asegurada de incendio, arranca la vigencia de la póliza de robo con 60 mil dólares de suma asegurada. Así se definen en las condiciones particulares. Dice, la suma asegurada de esta póliza de robo es de el 60% de los contenidos declarados en incendio. Ese es un texto que está literalmente descrito en la póliza de robo. Se está definiendo cuál es el primer riesgo. Muy bien, entonces, ahora resulta que ya los contenidos en incendio se incrementaron a 140 mil. Si se incrementaron a 140 mil los contenidos de incendio, y por esta suma el asegurado debería pagar una prima en exceso, una prima adicional, un ajuste de prima para que quede bien las sumas aseguradas, ¿cuánto debería ser ahora la suma asegurada en robo? Entonces volvemos nosotros a ver cuál es el porcentaje de incremento. 140 mil es mi 100%, ¿no es cierto? 100 mil, ¿cuánto? Estamos incrementando nosotros un 28.57%. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, ahí sí estamos muy bien. 84 mil debería ser la suma asegurada en robo. Muy bien. En vez de ser 60 mil, con el ajuste, con este incremento que se dio de 100 a 140 mil, ahora la suma asegurada de robo ya no es 60, sino debería ser 84 mil. Muy bien, están finitos. ¿Estamos? Hasta ahí estamos claros. Si se dan cuenta cómo va subiendo, pero ya no sube las cosas como subía antes. 100 aquí, 100 acá, o más para que se vea en rojo, ¿no? 100 aquí, 100 acá. Si se incrementaban a valor total, igual se incrementaba en este mismo orden. Pero aquí, ¿qué sucede? Que arranca en 100 mil dólares en incendio y en robo nosotros tenemos un primer riesgo del 60%. Ahora, se incrementa a 140, entonces aquí el incremento es así. ¿Sí ven? Así, así. En el mismo orden. El uno está más alto y el otro está más bajo, pero tienen que tener o guardar este mismo orden. Si es importante, si lo están viendo, entonces acá tenemos 100 mil, acá 60 mil. Si se incrementa a 140, acá se incrementa en el mismo porcentaje, 84 mil dólares. Muy bien, ahí estamos perfectos entonces en ese análisis. Entonces, esto es lo que sucede en primer riesgo relativo. Tiene que ajustarse las sumas aseguradas en ese mismo orden. Si se incrementa ahora la suma asegurada en contenido de incendio, debe incrementarse, pero en el mismo porcentaje en el seguro de robo, porque se tomó primeramente el 60% de la suma asegurada con la que partimos, y entonces tenemos 60 mil. Si este se incrementa a 140 mil, en ese mismo porcentaje debe incrementarse en el seguro de robo. Eso es muy importante estar claros. Ahora, vamos a suponer que tenemos el mismo siniestro.
tenemos el mismo siniestro, nosotros tenemos un siniestro de $20,000. Tenemos un siniestro de $20,000. ¿Sí? Entonces, si tenemos nosotros ahora un siniestro de $20,000, vamos a preguntarle, el asegurado, notifica a la compañía de seguros y dice: mira, compañía de seguros, tengo un siniestro, me acaban de venir a asaltar, me acaban de venir a robar y toda la cuestión, pero resulta que ya está la policía acá, me gustaría que vengan. Entonces la compañía de seguros manda a sus ajustadores de siniestros, a su ajustador de siniestros que le ha designado para este caso, o al ejecutivo del departamento de siniestros, o al jefe de siniestros, etcétera. Viene o la compañía de seguros en persona a través de sus funcionarios bajo rol de pagos, o envía a un perito de seguros en calidad de ajustador de siniestros. Este es el siniestro, ¿no? Este es el siniestro. Muy bien, $20,000. Entonces resulta que el ajustador de siniestros viene a hacer exactamente lo mismo. Viene a decir: muy bien, présteme por favor el inventario justo antes del siniestro y el inventario después del siniestro para validar la pérdida. Entonces, en el inventario antes del siniestro, el ajustador define que no son $100,000 como los que arrancó la póliza de seguros. En incendio tenía un valor asegurado de $100,000. Pero en el tiempo, al mes, 2, 3, 4 meses, cuando se dé este siniestro, vamos siempre a suponer, digamos que a los 6 meses de vigencia, se da el siniestro. Entonces, a los 6 meses de vigencia, el asegurado tenía incrementado sus contenidos en $140,000. Pero resulta, el asegurado nunca notificó este incremento. El corredor de seguros se olvidó de notificar este incremento. También, porque el corredor de seguros debe siempre estar pendiente de que su cliente, en este caso el dueño de la empresa, esté notificando esos incrementos, justamente para evitar infraseguro. Pero ¿qué es lo que sucede? Se olvidó de notificar este incremento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lógicamente, acá esta suma asegurada no se ajustó la suma asegurada en incendio. Y al no ajustarse la suma asegurada en incendio, tampoco se ajustó la suma asegurada en robo. No existió este ajuste de suma asegurada. Acá a 84,000 no se ajustó ese valor de suma asegurada. Entonces, ¿qué sucede? Nuevamente caemos en infraseguro. Fíjense ustedes. Entonces, ¿en qué monto se cae en infraseguro? Haciendo la relación en incendio, siempre es importante hacer la relación en incendio para ver cuánto existe el infraseguro en incendio. Y en incendio nosotros tenemos que estaba asegurado 71,43% es lo que estaba asegurado, y lo que está infrasegurado es 28,57%. Esto es el infraseguro. Entonces, como nosotros tenemos un infraseguro del 28,87%, lógicamente en robo, vamos a aplicar, como no se hizo esta actualización en suma asegurada, estamos cayendo en un infraseguro. Este mismo 28,57, que es el infraseguro, aplicamos a los 20,000 y vamos a obtener el mismo impacto. Y vamos a obtener el mismo impacto de lo que analizamos en a valor total. Eso es muy importante tener en cuenta. Ahora, supongamos que el robo no es de 20,000, sino es de toda la suma asegurada en robo. Es una suposición solamente para que se vea cuál es la diferencia. Resulta que si se robaban 20,000, a esos 20,000 hay que aplicarle el infraseguro del 28,57% y se llegaba exactamente a la misma cifra que llegamos en el ejercicio anterior, que era de $13,000 y pico. Está infrasegurado. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un robo de $60,000? La idea era pagar estos $60,000 menos el deducible a pagar, pero resulta que aquí, como está asegurado a primer riesgo, nosotros y el ajustador se va a preocupar a validar si existe o no infraseguro, y determinó que efectivamente existe el infraseguro del 28,57%.
Si ese infraseguro multiplicamos a la pérdida, este es el infraseguro, nosotros vamos a obtener 60.000 multiplicado por 28.57% de 17.142. El 60.000 por 28.7 por 57% es 17.142 dólares. Fíjense ustedes, este sería el infraseguro si tuviésemos una pérdida total en la suma asegurada de robo. Fíjense ustedes. Entonces eso sí hay que tener cuidado, porque tenemos ya una pérdida bastante fuerte. 17.000 dólares no van a ser indemnizados porque estaba infrasegurada la suma asegurada. Fíjense ustedes, la suma asegurada que en robo estaba en 60.000, pero resulta que teníamos un infraseguro. En el momento de la inspección se determinó que en contenidos había 140, entonces estábamos con un infraseguro en la suma de incendio del 28.57%, que es el mismo porcentaje que se cayó en infraseguro en el seguro de robo. Fíjense ustedes lo interesante de analizar. Ahora, si tuviésemos una pérdida completa de la suma asegurada acá de 60.000 o de 65.000, acuérdense que el máximo se va a pagar hasta la suma asegurada, pero se aplica el infraseguro. Y entonces se visualiza realmente lo grave y lo complicado que es caer en infraseguro. Eso es muy importante tener claro. Si tienen alguna pregunta, queridos amigos, recuerden que está aquí, y también si está claro el ejercicio, por favor díganme, está claro, entonces seguimos adelante. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros hablamos de un primer riesgo absoluto? Vamos a ver qué sucedería si hablamos de un primer riesgo. Aquí borremos. ¿Qué pasaría si estamos hablando de un primer riesgo absoluto? Supongamos que vamos a la tercera forma de suscripción. Valor a primer riesgo, pero en forma absoluta. ¿Qué sucedería en este caso? Entonces acá tenemos nosotros la suma asegurada en contenidos de incendio. Vamos a suponer siempre el mismo esquema. En valor, a ver, acá separemos esto. Primer riesgo absoluto. Ya, muy bien. Correcto. Esto saquemos de aquí para no confundirnos. Muy bien. Ok. Entonces ahora estamos. Primer riesgo relativo. Ya hablamos y vimos qué es lo que sucedía y que se cayó en un infraseguro. Ahora vamos a hablar de valor a primer riesgo absoluto. Entonces arrancamos con una suma asegurada de 100.000 en incendio, suponiendo que los contenidos de incendio están en 100.000 dólares, y vamos a suponer que tenemos un primer riesgo absoluto del 60% de los 100.000 en el seguro de robo. Entonces nosotros tenemos el 60% de 100.000 en el seguro de robo, es 60.000 dólares. Esa es la suma asegurada para el seguro de robo a primer riesgo absoluto. ¿Estamos? Ahora, vamos a suponer lo mismo que tuvimos nosotros aquí, un incremento de suma asegurada en incendio. Ese incremento en incendio debía haberse reportado y debía haberse pagado una extra prima por este valor en el seguro de incendio. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora en el seguro de robo cuando estamos hablando a primer riesgo absoluto? Si bien es cierto, en incendios sí se debió haber pagado y hacer un ajuste de suma asegurada, pero no se le hizo. Y tampoco se quemó nada. No estamos hablando del seguro de incendio, estamos hablando del seguro de robo. Y en el seguro de robo tenemos un primer riesgo absoluto del 60% sobre 100.000, es del son 60.000 dólares de suma asegurada en el seguro de robo. Pasa exactamente lo mismo. Se incrementó a los 6 meses de vigencia el contenido, ya no es 100.000 en incendio, es 140.000, pero acá viene el ajustador, pide la información
pide el inventario antes y después del siniestro, define que efectivamente hubo un incremento, pero analiza y dice, pero tengo una cobertura a primer riesgo absoluto. A primer riesgo absoluto. Por tanto, si bien es cierto, tenemos un incremento en incendio que no fue reportado para hacer ajuste de suma asegurada en incendio, por tanto, como ajustador solo le tengo que decir al asegurado, oiga, tenga cuidado de pagar ahorita tiene 140,000 en suma asegurada, por favor debe pagar una extra prima por estos 40,000 más que tiene en suma asegurada. Debe hacer un ajuste de extra prima en incendio, nada más. Pero si tenemos nosotros un siniestro de $20,000, el ajustador va a decir, muy bien, tenemos un siniestro de robo de $60,000, validamos los inventarios y yo voy a pagar hasta la suma, hasta el valor del siniestro sin más, sin preocuparme si hubo o no hubo infraseguro. Aquí el infraseguro no aplica. Aquí el infraseguro no aplica. Entonces aquí viene menos del deducible, que eran $1,000, menos del deducible $1,000, y se paga $19,000. Normalmente las sumas aseguradas en robo son a primer riesgo absoluto. Normalmente cuando estamos hablando de primeros riesgos, porque también se suscribe valor total, bueno, decisión del cliente, pero normalmente la forma de suscripción en robo son a primer riesgo absoluto. Ahora, yéndonos a la estructura técnica del ramo, el primer riesgo absoluto siempre tiene un valor adicional en el primaje de seguros, del seguro de robo. El primer riesgo absoluto tiene un valor de prima un poco más alto, pero que no se evidencia ya cuando estamos hablando de miles de dólares que están en juego. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí no se va a preocupar si hay o no hay infraseguro. Acá se va a pagar hasta la suma asegurada sin más. ¿Qué pasa si tuviésemos nosotros un siniestro de $65,000 en este caso? ¿Qué pasa si tuviésemos un siniestro en primer riesgo absoluto de $65,000? La compañía de seguros lo que va a indemnizar es hasta su suma asegurada, 60,000 menos el deducible de 1,000, va a pagar $59,000. Recuerden que los seguros se pagan máximo hasta a su suma asegurada o hasta el valor real comercial del bien en el momento del siniestro. En este caso, no va a pagarse más allá de la suma asegurada en el seguro de robo a primer riesgo absoluto, que son 60,000. Si yo tuve un siniestro de 65,000, bueno, pues qué pena, se va a pagar hasta la suma asegurada de 60,000. Por eso, el análisis de los primeros riesgos tiene que ser hecho muy, muy bien. Porque si nosotros luego tenemos aquí un robo, ¿qué puede pasar? Acuérdense que existe el PML, el valor máximo expuesto, etcétera. Todo eso puede suceder, pero lo importante es del momento de la suscripción haber validado toda esa información del informe de inspección. Entonces, si tenemos nosotros un mal cálculo de ese porcentaje de primer riesgo, así sea absoluto, que no nos preocupa si hay o no infraseguro, pero si tenemos acá no 65, sino 85, 95, bueno, ahí pasó algo, porque se está viendo una grave afectación a nuestro asegurado en el momento de la indemnización, porque solo se va a pagar hasta la suma asegurada. Cuidado, esto no quiere decir que es el PML, cuidado, no. Estamos diciendo que en el seguro de robo se va uno a mirar muy bien el informe de riesgo para definir qué es lo que puede pasar en los diferentes aspectos de coberturas de seguros. Eso es muy importante. Pero eso no quiere decir que el porcentaje de PML es el que va a estar a primer riesgo, bajo ningún concepto. Simplemente se debe analizar muy bien el informe de riesgo y luego definir en función del giro del negocio, en función de los contenidos, en función de las protecciones, en función de todo eso, un primer riesgo que sea adecuado a la suscripción de esa póliza.